Seguimos avanzando en la Semana Alemán. Hoy nos acompaña Marcos Amadio, quien nos compartirá su visión sobre el mandala 3x7, el reflejo de la vida. Un recorrido que nos invita a explorar nuevas dimensiones del tarot y su conexión con nuestro camino personal. Marcos, bienvenido. Adelante con tu ponencia. Hola Adriana, mucho gusto en poder participar con vosotros en esta noble tarea de difusión del tarot en todos sus aspectos. Espero estar a la altura de la calidad que los trabajos de mis compañeros que han participado y de la exigencia mínima que ponéis. De hecho, os agradezco que hayáis tenido a bien aceptarme para esta participación, tanto a ti como a Rosas y Chocolate y evidentemente a la escuela alemana. Bueno, pues efectivamente, como veis en la pantalla, la temática sobre lo que va a girar mi ponencia para este aportar al curso, a esta serie de conferencias, es el mandala de 3x7. Me refiero solo, única y exclusivamente a los arcanos mayores como reflejo de la vida. Para esta mi disertación me baso en un PowerPoint con distintas imágenes que las iré explicando y que espero que hayan sido y que sean de vuestro agrado, tanto visualmente como por lo que he escogido como temática. Bueno, vamos para allá. Ante todo, pues bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque como es la ventaja que nos da Internet de que en cualquier momento se puede acceder a esta información y no sé en qué momento la persona que vea esta presentación va a ser de su día, pues quiero abarcar todas las posibilidades para que se sepa que estoy ahí en cualquier momento como si fuese algo vivo, que a pesar de que está grabado, lo hago con todo el corazón y sobre todo gracias por estar ahí, porque de alguna manera estamos co-creando juntos este momento que no deja de ser mágico. Yo utilizo muchas veces una frase que me gustó mucho y cuyo concepto creo que expone una gran verdad, y es que la vida es el arte del encuentro. Estamos teniendo un encuentro online virtual, pero no por eso deja de ser menos vivo. O sea que gracias por estar ahí. Bueno, antes de hablar, evidentemente he pensado que sería un poquito lógico presentarme, aunque en realidad es más importante lo que digo que no quién soy yo. ¿Mm? De hecho, siempre a veces dudo entre poner este tipo de presentación o este tipo de apartado al principio o al final de una presentación, y casi siempre opto por ponerla al principio, porque como normalmente lo último que queda es lo último con uno lo más acuerdo, así hablo ya un poquito de mí rápidamente para situaros de quién soy, por qué estoy aquí y por qué tengo esta autoridad para poder hablar de lo que voy a hablar. Pero será muy rápido, por eso lo pongo al principio. Soy Marcos Amadio. Cuando me defino a mí mismo, lo hago como ciudadano del mundo y libre pensador. Y respecto del tarot, pues me considero un tarotista y un tarólogo y soy profesor del sistema Camoin. El tarot de Marsella fue restaurado por dos auténticos genios, Alejandro Jodorowsky y, y Philippe Camoin, y yo tuve la suerte de ser el traductor y el hombre de contacto para todo lo que tenía que ver con el habla hispana de Philippe Camoin. De hecho, soy profesor de su método y divulgador de sus enseñanzas. Siempre que hablo de tarot, suelo poner esta diapositiva con una doble finalidad. Para aquellos que conocen el tarot, que salgan del cuadro que representa la carta de Lemat, porque puede haber complementos a lo que ya conocemos del tarot, como pienso que va a ser mi ponencia, es decir, abrir una opción para hacerlo más extenso, y también para aquellos que a lo mejor no saben de qué es el tarot y lo mezclan con un montón de cosas, pues centrarse en el recuadro que representa, en este caso, la imagen de Lemat. Evidentemente, he de aclarar que esta imagen no es mía, aunque reconozco que el simbolismo va perfectamente a lo que he querido expresar. Cuando yo hablo de tarot, evidentemente, como lo he dicho como lo he dicho en mi intervención de hace un momento, exclusivamente hablo desde el punto de vista, basándome como soporte físico a todo lo que divulgo, del tarot restaurado de Marsella.
Philippe Camoin y Alejandro Jodorowsky iniciaron la restauración del tarot y en palabras de ellos, volviéndolo, o sea, haciendo que quedase el reflejo más perfecto de lo que era el tarot en su origen. Es decir, el tarot ha sido una tradición perdida en la noche de los tiempos, de transmisión oral, y que con el tiempo pues fueron perdiendo pequeños detalles, pequeñas informaciones, algunas se añadieron que no eran correctas, algunos se eliminaron que también eran importantes, y justamente por el hecho de que el tarot era una tradición oral. Philippe Camoin y Alejandro Jodorowsky, estos dos auténticos genios del tarot, lo restauraron, recogieron toda una serie de informaciones, secretos que pertenecían a la familia Camoin, que eran maestros en cartas desde el año 1500. Jodorowsky, que es un multifacético, siempre se ha definido a sí mismo como un tarotista. Entonces estos dos genios se unieron para la restauración del tarot, que vuelvo a decir, es el tarot de Marsella que yo utilizo para el soporte a lo que quiero decir. Pero antes, y aquí viene un poco la aplicación de lo que explicaba, para los que conocen el tarot, abrir un poco la visión, y para los que tienen mucha visión, centrarse en la visión, quería hablar de un científico francés al que tuve la oportunidad de conocer personalmente y que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, conocido por mucha gente en muchos países, gracias a su obra divulgativa, en el que desarrolla un concepto que en palabras textuales suyas es un principio vital. Luego entenderéis cuál es la vinculación de este conocimiento con el tarot. De hecho, un pequeño apunte, Jean-Pierre Garnier, el tarot como arte adivinatoria, entra un poco en choque con la divulgación de su tema. Lo que ocurre es que a nivel personal he podido ver los conceptos que él desarrolla en sus talleres y en su teoría, vuelvo a repetir, el desdoblamiento del tiempo y del espacio, lo he visto reflejado en el tarot. Pero como es un principio vital y el Mandala 3x7 es el reflejo de la vida, es por eso que he decidido explicarlo. ¿Cuál es la base de la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio? Es un principio vital. Las partículas se desdoblan. Esto que estamos viendo aquí es una fotografía de una universidad realizada por un profesor que justamente se llevó un premio Nobel por haber fotografiado la misma partícula en dos espacios diferentes. Es decir, la partícula se desdobla. Puede estar en un espacio-tiempo y puede estar al mismo tiempo fuera de ese espacio y ese tiempo. No estoy aquí para hablar de la teoría del desdoblamiento, no es mi especialidad, pero es importante esto que estoy expresando, por lo que luego a continuación vamos a ver. ¿Hasta qué punto realmente eso es importante o es un principio vital? Lo vemos en la propia manifestación, la propia creación de la vida. Nace del desdoblamiento de una célula, que es lo que estamos viendo aquí. La existencia de este principio vital ha sido conocida por civilizaciones y por culturas antiguas, la griega, la sumeria, los egipcios, aunque ha sido un conocimiento que también ha ido con el tiempo olvidándose. Pero, por ejemplo, cuando leemos el poema de Juan Ramón Jiménez, un escritor español, vemos que hace referencia a eso que he expresado del desdoblamiento y lo dice claramente. Yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido, el que calla sereno cuando yo hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy y el que quedará en pie cuando yo muera. Es decir, las partículas se desdoblan, pero cuando una parte de esa partícula sale de este tiempo, de este espacio, se vuelve a juntar con esa otra partícula que se había desdoblado, y eso con una finalidad bien precisa: no perder la memoria del por qué y el para qué hemos venido aquí.
¿Y qué va a tener esto que ver con el tarot? Bueno, para, para el desarrollo de mi ponencia, veréis que voy a utilizar prácticamente hasta la saciedad esta imagen repetida muchas veces. Es lo que yo apodo el mandala 3x7. ¿Por qué es 3x7? Porque tenemos tres filas dividida en 7 columnas. Cuando se aborda el estudio del tarot, se puede hacer de infinitas formas. Cada cual escoge la suya, cada cual puede incluso crear la suya. Pero esta en concreto, es el propio tarot, y repito, es el propio tarot el que dice que se estudie así para sacar la mayor enseñanza posible del tarot. Centrado en lo que voy a decir, va exactamente perfecto que esto sea así. He dicho, y repito, es el propio tarot que dice que esto sea así por un detalle que ahora vamos a ver. Tenemos la carta del bateleur, en castellano el mago, la carta número 1, lo cual ya es toda una declaración de intenciones. Es decir, cuando pensamos en el tarot, tenemos que entender o podemos entender que una de las formas de abordarlo es que cada secuencia numérica, desde el 1 hasta el 21, es una etapa, es una información. El hecho de que el tarot haya puesto determinadas informaciones en la carta 1 significa que son importantes. Y esa alusión a la que había hecho anteriormente, de que es el propio tarot que dice que para el mejor estudio del propio tarot sea en el mandala 3x7, que es el reflejo de la vida, es el propio tarot que nos dice que tenemos que hacerlo. ¿Y dónde está esa información? Pues lo vamos a ver ahora a continuación. Aquí. Encima de los elementos, encima de la mesa con la que está trabajando el mago, están representados todos los elementos que forman parte de la materia. El agua, el aire, el fuego y la tierra. En este caso, los dados, vemos que son 3 dados que los 3 tienen la idéntica numeración. Vuelvo a repetir, esta es una información que aparece clara en el tarot restaurado. Es muy posible que haya otros juegos de tarot que no tengan esta información y es muy posible que hayan muchos tarots que tengan esta información. Pero como estoy trabajando con el tarot restaurado, y vuelvo a repetir lo que había dicho al principio, es que es el más fidedigno al original, esta información es de vital importancia. 3 dados que muestran las mismas caras. Si sumamos la cantidad que cada dado nos marca, ¿qué vemos? Que da 7, 3x7. El mandala 3x7. Cuando nosotros estudiamos el tarot, en la disposición del mandala del 3x7 aparecen muchísimas informaciones. Lemat, he dicho antes que todas las cartas están numeradas menos una. Lemat no tiene número. ¿Eso qué significa? Que al no tener número y al ser el mandala 3x7 un sendero numerado, si no tiene número, significa que Lemat puede estar en cualquier parte, porque no hay una información que le diga dónde tenga que estar. Lemat es todo. Entre comillas, y abro un pequeño paréntesis como información adicional, como el tarot es el juego de naipes más antiguo que existe, todos los juegos de cartas que vinieron posteriormente se basan en el tarot. Hay en casi todos los juegos de cartas, hay una carta que todo el mundo quiere cuando está jugando al juego de cartas, póker, brisca, en fin, cualquier juego, siempre quieren que le salga una carta. ¿Cuál es esa carta que todo el mundo quiere que le salga? El comodín. ¿Por qué? Porque le puede dar cualquier valor que a él le interesa. ¿Quiere que sea una reina de picas? Será una reina de picas. ¿Quiere que sea un 2? Será un 2. Esto
es la explicación del por qué Lemat puede estar en cualquier parte, porque él es todo. Él es todo el tarot. De hecho, no es el motivo de esta ponencia. Lemat significa el rey, el alma, el ser, la esencia divina, la chispa divina que está dentro de cada uno de nosotros. Por eso, cuando vemos el mandala 3x7, situamos a Lemat afuera. Espera. Había dicho al principio, haciendo alusión a la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio, que cuando una partícula entra en un espacio-tiempo determinado, se desdobla. Aquí vemos justamente esa parte de la partícula desdoblada que va a entrar en un perfecto cuadrado de 21 etapas, de 21 caminos. Es decir, ya solamente esta forma nos da la idea de que el cuadrado representaría, simbólicamente sabemos que representa el mundo de la materia. Este Lemat, esta esencia, esta partícula divina, va a entrar en ese espacio-tiempo específico. Es decir, el mandala, con sus 21 cartas numeradas, y en esta disposición representan 21 etapas que el alma ha de recorrer a lo largo de todo un ciclo de vidas o en una sola vida, y al mismo tiempo representa las tres realidades subyacentes a la realidad humana. Así tendríamos que en la primera fila tenemos el plano material, en la tercera fila tendríamos el plano divino y en el plano intermedio el plano anímico, que como sabemos en la tradición esotérica, el alma es la unión entre lo de arriba y lo de abajo, entre el espíritu y la luz, entre el espíritu y la materia, perdón. Entonces, esta es una realidad a la que el alma va a entrar antes de encarnarse, y que cuando va haciendo el camino, Lemat, cuando está en la etapa 1, él es el bateler; cuando está en la etapa 8, él es el mago, el ermitaño; cuando está en la etapa 11 es la fuerza, y así sucesivamente. Intento con esta explicación dar la base a lo que he explicado del mandala del 3x7 como la clave de la vida. Si eso es así, vamos a ver qué es el tarot explicado por él mismo. Cuando tenemos un objetivo, normalmente en las clases de coaching siempre lo solemos situar justo en el centro y ante nosotros. Tienes un objetivo, tienes una visión, tienes un sueño, lo sueles poner justo delante. Cuando tienes una diana, el centro de esa diana es la máxima puntuación, es el objetivo. Bueno, pues partiendo de esta premisa, podemos llegar a pensar que ese mandala 3x7, la carta que está justo en el centro, es el objetivo primordial del tarot, la enseñanza clave que nos da el tarot. Pues vamos a ver, tenemos un mandala 3x7, que vuelvo a repetir, es el propio tarot en la carta de Lemat que nos dice que lo pongamos en esta disposición para sacar la máxima información posible. Vemos que hay una carta que está perfectamente situada en el centro. ¿Cuál es esta? En el tarot de Marsella, que es el original y el más antiguo conocido, es la carta de la fuerza.
¿Y qué vemos en la carta de la fuerza? Una mujer que sin aparente esfuerzo está dominando a una bestia, en este caso un león, que el león a su vez tiene dos particularidades simbólicas muy específicas. Es de color carne, pero una parte de su forma está cogiendo la tonalidad amarilla y una de las dos patas está cambiando de forma. Este código de color y este código de información nos está hablando de una transformación hacia lo que representa el amarillo en el tarot de Marsella, que es la iluminación, que es la espiritualización, es alcanzar el máximo nivel posible. Como es la carta número 11, significa que es un proceso que no está acabado, porque después de la 11 seguimos hasta la carta 21. Entonces, la carta que está en el centro, ¿qué nos está diciendo? Que el tarot, la vida, es la realización de esa fuerza que permite la transformación de la materia. Pero no solo de la materia que nos rodea, sino de la propia materia, del propio animal que somos nosotros. Cuando hacía referencia a la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio, se nos explica que esas partículas desdobladas, que somos nosotros mismos en otro espacio-tiempo, es un principio vital. Es lo que está reflejado en esta carta. Es decir, la mujer, esta figura humana, sería esa parte desdoblada fuera de este espacio-tiempo que con su amor, con su ternura, con su guía, con su, con su intención, nos transforma a nosotros. Sigamos. Viendo que el mándala es el reflejo de la vida, tenemos que todo empieza por la carta 1, que es un trabajo sobre sí mismo y sobre la materia. Tenemos la carta 11, el centro que nos dice cuál es el objetivo de todo este trabajo. Pero la carta última, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? De entrada, en esta disposición, y vuelvo a repetir, soy consciente de que el EMAT podemos ponerlo en cualquier disposición, pero para nuestro estudio, para nuestra base, lo ponemos en esta disposición, es decir, abajo y a la izquierda del todo. Vemos que por la ley de las miradas, entre la carta del EMAT y la carta del mundo hay como una interrelación, como si Lemat supiese cuál es su objetivo, su estrella del norte, y como si esa fuerza, ese final es el que nos atrae, es el que nos está mirando. Entonces, vamos a ver qué representa el mundo. Decía al principio, en esa disposición, vuelvo para atrás para hacer la idea, es como si este cuadrado fuese un espacio-tiempo delimitado, en el que Lemat se introduce dentro. Haciendo un símil, es como cuando alguien se tira a una piscina, entra de lleno en ese espacio-tiempo. Bueno, pues ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en la carta del mundo? La puerta de salida de ese mundo en el que se ha entrado. Es decir, lo que ocurre con el alma encarnada cuando llega el momento de abandonar este espacio-tiempo. Salimos de esta realidad y entramos en otra realidad. Hay otras connotaciones que además explican el por qué el tarot fue denostado. En la antigüedad había dos maneras de representar el máximo nivel de espiritualización, y estoy hablando de nuestra cultura. Evidentemente hay otras culturas religiosas, otros modos de pensamiento, pero en el que nos rige a nosotros, la forma de representar la divinidad, los antiguos lo tenían de dos maneras. Una, con el crucificado, ¿eh? Con la figura del Cristo en la cruz, o con solo su rostro rodeado de una aureola
o una corona de espinas, rodeado de los 4 elementos. Uno de los motivos por los que el tarot ha sido denostado por el poder religioso, que era el imperante en todas las facetas de la vida en la antigüedad, y máximo cuando el tarot se empieza a expandir por toda Europa desde Marsella, que por eso se llama el tarot de Marsella, utilizaba ese mismo símbolo, pero arrogándose el derecho de poner una mujer desnuda, en sustitución de la cabeza del Cristo. Eso fue uno de los motivos por los que la autoridad consideró sacrílego al tarot, sin darse cuenta que lo que estaba expresando el tarot, aparte de muchas informaciones, entre ellas que el tarot viene a Europa por María de Magdala, pero eso es otro argumento, sino que la finalidad del tarot es alcanzar la máxima, el mayor estado de conciencia posible, es decir, santificarnos. Entonces, esta imagen representa que el final del camino es la cristificación de la conciencia personal de todos nosotros, y por cristificación entiendo la unificación con el cosmos, con un estado de conciencia. No tiene que ver absolutamente nada de religión, pero también está expresando al mismo tiempo la salida de este espacio-tiempo y la reunión con las conciencias divinas que viven en los planos superiores. ¿Qué más podríamos añadir ahora desde este punto de vista del mandala 3x7? He dicho que el mandala se constituye de tres columnas, de tres filas divididas en 7 columnas. Pues vamos a ver única y exclusivamente la columna que representa el final. Es decir, no sé si se ve bien el puntero del ratón para indicar lo que quiero decir, es decir, Lemat, al mismo tiempo que está teniendo un desarrollo en la materia, está teniendo también un desarrollo en el alma y está también teniendo un desarrollo a nivel espiritual. Es decir, hay informaciones que competen y unifican cada una de las etapas de cada una de las columnas. Centrándose en la última significa que Lemat, cuando va haciendo toda su etapa de desarrollo, si ha llegado al final, en la tierra él es un príncipe victorioso, pero esa victoria es sobre sí mismo y eso lo convierte en un ángel para sí mismo y para los demás. Un ángel encarnado a nivel anímico, pero a nivel espiritual significa su unificación con la conciencia crística. Es lo que vemos. Volvemos a ver que el mandala 3x7, como había dicho al principio, es un reflejo exacto de la vida. Y eso es única y exclusivamente no solo con estas informaciones, que son pequeñas pinceladas, sino incluso a niveles mucho más profundos y que sería necesario mucho más tiempo y mucha más conversación para poder llegar a ellos. De hecho, esta mi intervención he querido única y exclusivamente que fuesen pequeñas pinceladas de aquello que he querido expresar y que espero que haya estado en grado de poder transmitirlas. ¿Cuál es la conclusión? Que el mandala, y esto es uno de los grandes regalos que nos da el tarot, nos permite verlo de manera lineal, pero también de manera volumétrica. Es decir, así como para Lemat, el tarot puede ser un sendero con distintas etapas, la 1, la 2, la 3, la 4, hasta la 21, es decir, es un camino que tiene que hacer de desarrollo, pero es también un conjunto en el que cada columna es una información y todo el conjunto del mandala es una información. Si, como he hecho referencia a Jean-Pierre Garnier Mallet, si alguien quiere adentrarse en ese conocimiento,
aquí he pasado su página, sus páginas web para poderlas, para poder acceder a esa información. Y si alguien quiere conocerme más en persona, porque doy cursos sobre el tarot, doy charlas, en fin, aquí están mis datos de contacto por si alguien pues quiere contactar conmigo. Soy profesor de tarot y, en fin, ha sido un gusto, un auténtico gusto poder compartir con vosotros y espero que os haya, si no gustado, al menos sí haberos puesto la semilla de querer saber algo más del tarot, porque os aseguro que llevo casi más de 20 años estudiándolo y no deja de fascinarme. Y muchas gracias por haberme atendido, muchas gracias por haber creado este momento juntos y muchas gracias a vosotros, vuelvo a repetir, por esta posibilidad tan fantástica de haber dado este conocimiento. No, muchas gracias a ti, Marcos Amadio, por esta valiosa perspectiva. De verdad que sí fue como un desdoblamiento. Todo eso lo podemos sentir. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros aquí seguimos avanzando con la Semana Lemat y sigue siendo un camino lleno de sabiduría, un recorrido maravilloso. Y agradecemos nuevamente a Marcos Amadio por su generosidad y seguimos conectados. Muchas, muchas gracias a todos por acompañarnos.